La historia de María nos lleva a un pequeño pueblo donde ella teje mantas mágicas que llevan sueños y misterios de la naturaleza. Su casa, envuelta en serenidad, es un refugio de paz, donde los visitantes encuentran consuelo y tranquilidad bajo las mantas encantadas. A medida que avanza la noche, los sueños fluyen como una suave melodía, guiados por la energía tranquila de las montañas y las estrellas. Cada manta, tejida con amor, conecta los corazones de los visitantes con algo más grande, trayendo renovación y calma. A cozy and peaceful house in the mountains, with a soft blue door and a balcony adorned with wildflowers. Inside, a room illuminated by the gentle light of a fireplace, with colorful and magical blankets carefully folded in baskets. A woman with dark hair and simple clothing, wearing a serene expression, is weaving a blanket beside a loom. The atmosphere canvas calm, serenity, and magic, with a soft nighttime ambience lit by the stars. El pequeño pueblo en las montañas parecía vivir en un compás propio, desacelerado y en armonía con la naturaleza que lo rodeaba. El sol naciente, todas las mañanas, pintaba las laderas con tonos dorados, haciendo brillar el rocío que reposaba sobre las hojas de los árboles y sobre los pétalos de las flores silvestres dispersas por el valle. El aire era fresco y llevaba consigo un suave perfume de lavanda, mezclado con el aroma amaderado de las casas construidas con tablones antiguos, desgastados por el tiempo, pero siempre cuidados con cariño. A medida que el día avanzaba, el sonido de los pájaros resonaba por las montañas. Parecían dialogar con el viento que deslizaba por las estrechas y sinuosas calles del pueblo. Ese viento traía consigo un susurro suave, que danzaba entre los techos de tejas rojas y jugaba con las cortinas de las ventanas entreabiertas. Cada detalle parecía invitar a la contemplación, como si el mundo, allí, se moviera solo para encantar a aquellos que se detuvieran a observar. Cuando el sol se ponía y el crepúsculo llegaba, el escenario se transformaba en algo aún más mágico. El cielo se teñía de lavanda y naranja, y las sombras de las montañas se proyectaban delicadamente sobre las casas. En el silencio de la noche, solo el arroyo continuaba su melodía constante, acompañado ocasionalmente por el sonido de grillos que cantaban en armonía. La luz plateada de la luna se filtraba entre las copas de los árboles, iluminando suavemente los caminos de piedra y creando dibujos irregulares en el suelo. Las pocas almas que habitaban el pueblo eran figuras simples, pero cada una parecía tener su propia historia silenciosa, entrelazada con el lugar. Hombres y mujeres con las manos callosas, marcadas por el trabajo en los campos o en el pequeño taller de artesanos, se movían sin prisa, como si sus tareas fueran una danza marcada por la naturaleza. Los niños, cuando no ayudaban a los padres, corrían por las calles con la libertad de quienes pertenecen a ese mundo sereno. Y, en lo alto de una colina, con la vista de todo el pueblo abajo, estaba la casa de María. Sus paredes blancas y ventanas azules contrastaban con el verde vibrante del jardín que la rodeaba. Durante el día, mariposas de colores eran atraídas por las flores cuidadosamente cultivadas. Por la noche, pequeñas linternas de vidrio, colgadas de las ramas de los árboles, reflejaban la luz de las estrellas, iluminando suavemente el camino de piedras que llevaba hasta la puerta de la casa. Era como si la casa fuera un faro de serenidad para aquellos que la miraran en la oscuridad. Los habitantes del pueblo solían pensar en ella como la guardiana de la calma. María, con su cabello gris siempre recogido en un moño, tenía una presencia tranquila que parecía contagiar el ambiente. Su mirada era serena, como si llevara consigo las historias de cada hilo que había tejido. Decían que, al cruzar las puertas de su casa, el tiempo desaceleraba aún más, y cada detalle, desde el aroma de las flores hasta el sonido de su telar, hacía que cualquiera se sintiera acogido, como si estuviera regresando a casa.
En la cima del pueblo, la casa de María parecía ser una extensión de la propia montaña, integrada con la naturaleza que la rodeaba. Sus paredes blancas reflejaban la luz del sol durante el día y capturaban el suave resplandor de la luna durante la noche. El camino que llevaba hasta la entrada estaba flanqueado por piedras redondeadas, cubiertas de musgo en algunos puntos, y rodeado por arbustos floridos que exhalaban un perfume dulce. El viento que pasaba entre los árboles llevaba este aroma, mezclándose con la frescura de la hierba mojada por el rocío. Al cruzar el pequeño portón de madera, se revelaba un jardín acogedor. Hierbas aromáticas crecían en macetas de barro al lado de flores de colores vibrantes, y un cenador cubierto por enredaderas formaba una sombra delicada donde mariposas danzaban perezosamente. Sobre el suelo de tierra batida, hojas secas se acumulaban en rincones aleatorios, crujiendo suavemente bajo los pasos de quien se acercaba. Un columpio de madera colgaba de una rama fuerte, crujiendo ligeramente al ser tocado por la brisa. La puerta de la casa, con su pintura azul claro un poco desgastada, siempre estaba entreabierta, como una invitación a entrar. Al cruzarla, el ambiente estaba dominado por un calor reconfortante, amplificado por el olor a té recién preparado y por el sutil aroma de lavanda que impregnaba el aire. Mantas coloridas, dobladas con cuidado, estaban apiladas en estanterías de madera oscura, formando un mosaico de tonos cálidos que alegraban el espacio. Cada una parecía contar una historia silenciosa, con patrones intrincados y combinaciones de colores que recordaban a la naturaleza, el dorado del atardecer, el azul de las montañas a lo lejos, el verde profundo de los bosques. El telar de María ocupaba el centro de la sala, una pieza robusta de madera clara que parecía haber sido moldeada por el tiempo y el uso. El sonido rítmico de sus pedales creaba una especie de música propia, un compás que acompañaba el ambiente tranquilo. En las paredes, cuadros simples mostraban paisajes del pueblo, dibujados con trazos suaves, como si fueran recuerdos traducidos en arte. Pequeñas estanterías albergaban frascos de vidrio llenos de hilos de colores, organizados de manera armónica, como si fueran una paleta de pintura. María, siempre serena, parecía estar en perfecta armonía con ese espacio. Su cabello gris, recogido en un moño deshecho, era un reflejo de su simplicidad y dedicación. Se vestía de manera práctica, con tonos neutros que contrastaban suavemente con los colores vibrantes de sus mantas. Sus manos, aunque marcadas por el tiempo, se movían con una gracia casi hipnótica, tirando de los hilos y ajustando los pedales del telar con la precisión de quien domina el arte desde hace muchos años. A veces, mientras trabajaba, María murmuraba historias para sí misma, como si conversara con las propias mantas. Hablaba sobre el azul que representaba el cielo del pueblo o sobre el rojo profundo que recordaba los campos de flores en primavera. Estos murmullos, bajos y suaves, se fusionaban con los demás sonidos de la casa, el crujir de la madera del suelo, el canto distante de los pájaros y el suave susurro del viento entrando por las rendijas de las ventanas. También había algo mágico en la luz que llenaba el ambiente. Durante el día, entraba por las cortinas finas, creando juegos de sombras que danzaban sobre las paredes. Por la noche, pequeñas velas esparcidas por los rincones de la sala lanzaban un brillo dorado, que hacía que los colores de las mantas parecieran aún más vivos, como si cargaran con un resplandor propio. La casa de María no era solo un lugar físico, sino un refugio para aquellos que cruzaban su puerta. Allí, el tiempo parecía desacelerar, permitiendo que cada visitante se perdiera en los detalles, en el sonido del telar, en el aroma del té, en el toque suave de las mantas. Era un espacio donde el mundo exterior desaparecía, dejando solo la sensación de confort, seguridad y serenidad. En el interior de la casa de María, había una cierta mística que parecía envolver todo lo que ella tocaba,
pero nada era tan especial como las mantas que ella tejía. Cada una de ellas parecía poseer una energía única, como si llevaran los fragmentos de los sueños más hermosos del mundo. En las estanterías, descansaban dobladas con cuidado, formando un arco iris suave y cálido. Sus patrones eran intrincados, mezclando colores que parecían vibrar en armonía, el azul profundo del cielo nocturno, el dorado cálido de los campos bajo el sol, y el lila sutil de las flores al amanecer. Las mantas, según contaban los habitantes del pueblo, no eran solo bonitas. Tenían algo especial, algo que no podía ser explicado solo por las hábiles manos de María. Cuando alguien se cubría con una de estas mantas, sentía una calma inmediata, como si un peso invisible fuera retirado de sus hombros. Era como si cada hilo llevara una historia, un recuerdo, una sensación que envolvía a quien las usaba en un abrazo reconfortante. La magia comenzaba en el telar, un instrumento que, bajo las manos de María, parecía cobrar vida propia. Los movimientos de sus pies en los pedales y de sus manos en los hilos creaban un ritmo casi hipnótico, como el sonido de un arroyo fluyendo tranquilamente. Mientras tejía, María parecía estar en un trance tranquilo, su mente absorta en la elección de los colores y patrones. Solía murmurar para sí misma, mencionando el cielo estrellado que inspiraba los tonos de un azul profundo o las flores del jardín que bailaban al viento, reflejadas en un diseño floral. Para ella, cada manta era más que un objeto, era un homenaje a los elementos que componían su vida y el mundo a su alrededor. Al lado del telar, había cestas de hilos de colores, tan suaves que al tocarlos parecía acariciar nubes. El aroma ligero de la lana recién trabajada se mezclaba con el perfume floral que permeaba la casa. La luz del día, entrando por las ventanas, hacía brillar los hilos, resaltando la textura de cada material. Era imposible no enamorarse de los tonos vibrantes, que parecían haber sido sacados directamente de los paisajes a su alrededor. Cuando las mantas quedaban listas, María las doblaba cuidadosamente, pasando las manos suavemente sobre los tejidos para asegurarse de que cada hilo estuviera en su lugar. Solía susurrar a las mantas mientras las guardaba, como si les estuviera confiando un secreto. Muchas veces decía que el verde debía recordar los campos de primavera, o que el dorado debía traer la sensación del calor del sol en una tarde tranquila. Para ella, los colores y patrones no eran solo visuales, sino que llevaban emociones y sensaciones que ella deseaba compartir. Los habitantes del pueblo, al hablar sobre las mantas, siempre mencionaban lo mismo: al acostarse bajo ellas, eran invadidos por sueños tranquilos. Algunas personas decían que sentían como si fueran transportadas a los campos floridos, mientras que otras se veían flotando bajo el cielo estrellado, rodeadas por constelaciones brillantes. E incluso aquellos que no soñaban decían que despertaban renovados, como si hubieran vivido algo mágico durante la noche. En la casa de María, las mantas no eran solo una creación, formaban parte del lugar, de la atmósfera y de la tranquilidad que reinaba allí. Cada visitante que las tocaba sentía algo diferente, pero todos coincidían en una cosa: llevaban una magia única, sutil y poderosa, que solo podría haber sido tejida por las manos de alguien que entendía, profundamente, los secretos del corazón humano y de la naturaleza a su alrededor. En las noches tranquilas del pueblo, cuando el viento soplaba suavemente entre las montañas y el cielo se llenaba de estrellas, la casa de María se convertía en un refugio para aquellos que buscaban descanso. El sendero que conducía hasta su puerta se iluminaba con la luz plateada de la luna, reflejada en las piedras lisas del camino. El sonido de pasos lentos, a veces acompañados por ovejas o perros fieles, se mezclaba con el canto distante de los grillos, creando una melodía natural y reconfortante. Las personas llegaban a la casa con expresiones de cansancio o preocupación suavemente marcadas en sus rostros.
Eran habitantes que, al final de un día difícil, recordaban la promesa silenciosa de las mantas de sueños de María. Niños que no podían dormir, jóvenes con la mente agitada o ancianos que sentían nostalgia de tiempos pasados encontraban allí un lugar donde el tiempo parecía desacelerar. María recibía a cada uno con una sonrisa serena y un gesto suave, indicando que se acomodaran. Había almohadones suaves esparcidos por el suelo y sillas de madera con asientos acolchonados cerca de la chimenea, que lanzaba un brillo anaranjado y cálido por el ambiente. El aroma dulce de té de manzanilla y miel llenaba el aire, y María, siempre atenta, ofrecía una taza caliente a cada visitante. Mientras entregaba las tazas, sus ojos capturaban las historias no contadas que cada persona traía consigo. No preguntaba nada, sabía que, tarde o temprano, el silencio traería las respuestas. Con gestos calmados, ella elegía una de las mantas coloridas de su estantería. Cada una parecía haber sido creada especialmente para ese momento, con patrones y colores que reflejaban el estado de ánimo o la necesidad de quien estaba allí. El azul para aquellos que necesitaban tranquilidad, el dorado para los que buscaban calor y esperanza, el verde para los que querían sentirse cerca de la naturaleza. Mientras cubría a los visitantes, sus movimientos eran ligeros, casi como el toque de una brisa, y murmuraba algo bajo, como si estuviera conversando con la propia manta. Tan pronto como los visitantes se acomodaban, María iniciaba sus historias. Su voz era baja, pausada, y tenía un tono que parecía hacer eco de las montañas circundantes. No había prisa en sus palabras, cada frase era una pincelada en un lienzo invisible, pintando paisajes de campos dorados, bosques mágicos y cielos estrellados. Hablaba sobre los colores y patrones de las mantas, explicando cómo cada hilo había sido inspirado por algo que ella amaba. A veces mencionaba el azul profundo del río al amanecer o el rosa suave de las nubes al atardecer. Otras veces describía cómo las montañas a lo lejos parecían cambiar de color a lo largo del día, algo que siempre trataba de capturar en sus dibujos de hilos. A medida que su narración avanzaba, la casa se sumergía en un profundo silencio. Las personas, incluso aquellas que llegaron inquietas, sentían sus cuerpos relajarse bajo el peso ligero de las mantas y el ritmo hipnótico de la voz de María. Algunas cerraban los ojos, dejándose llevar por las imágenes que ella creaba, mientras que otras permanecían despiertas, admirando las sombras que bailaban en las paredes, proyectadas por la llama de la chimenea. Poco a poco, el sueño se apoderaba de cada visitante. María, con pasos ligeros, se movía por el espacio, ajustando mantas, recogiendo tazas vacías y apagando las velas que habían cumplido su función. Mientras lo hacía, murmuraba para sí misma que las mantas estaban cumpliendo su misión, susurrando a los visitantes sueños hechos de paz y belleza. Cuando la casa finalmente quedaba en silencio, solo el sonido del viento en las ventanas y el crepitar de las brasas permanecían. María se sentaba en su silla mecedora, envuelta en una de sus propias mantas, mirando la luz de la luna que atravesaba la ventana. Se sentía en paz, sabiendo que su arte no solo llenaba la casa de colores, sino también los corazones de todos los que allí buscaban descanso. Las mantas que María tejía no eran solo objetos físicos, parecían entrelazar una esencia invisible, como si los hilos fueran portadores de algo más profundo, algo que trascendía la simple materia. Los habitantes del pueblo tenían una certeza: los sueños que vivían al cubrirse con las mantas no eran simples ensoñaciones. Eran portales hacia memorias, deseos y momentos que parecían estar guardados en el alma, esperando ser despertados. En la pequeña casa de María, la relación entre las mantas y los sueños parecía evidente. Cada pedazo de tela parecía llevar el aroma de los campos floridos alrededor, el sonido del viento en los árboles e incluso el suave brillo de la luz de la luna reflejada en los ríos.
Al tocar una de esas mantas, era como si el visitante pudiera sentir el calor de un día soleado o escuchar el eco distante de risas infantiles provenientes de las montañas. Una de las mantas, con tonos de dorado y azul, era especialmente conocida entre los habitantes. Aquellos que se cubrían con ella siempre relataban la misma sensación: era como caminar por un campo al amanecer, cuando la luz del sol atraviesa las hojas cubiertas de rocío y el mundo parece suspendido en un momento de pura perfección. María la llamaba Aurora del pueblo, y explicaba que su inspiración había venido de una mañana en que las montañas estaban cubiertas por una niebla dorada, como si la propia naturaleza estuviera tejiendo su manta de luz. Otra manta, con verdes profundos y detalles en marrón y blanco, evocaba una sensación de reconexión. Aquellos que la usaban hablaban de sueños en los que caminaban por bosques antiguos, sintiendo el aroma fresco de la tierra mojada y escuchando el sonido de las hojas bajo sus pies. Algunos decían que incluso podían escuchar susurros en el viento, como si los árboles les contaran secretos. María siempre sonreía al escuchar estos relatos y decía que los árboles eran, de hecho, buenas guardianas de historias antiguas, y que tal vez les habían prestado algunas a los hilos que ella tejió. Además de los colores y los patrones, María creía que los sueños que las mantas despertaban también venían de las emociones de quienes las usaban. Por eso, cada manta parecía crear un vínculo único con la persona que se acostaba bajo ella. Para María, no era solo la tela lo que hacía la magia, era la combinación del trabajo cuidadoso de sus manos, la inspiración tomada de la naturaleza y el deseo sincero de ofrecer confort y esperanza. Mientras los visitantes dormían en su casa, María observaba con ternura las sonrisas suaves que aparecían en sus rostros. Sabía que, en ese momento, estaban en algún lugar hermoso, tal vez en un campo lleno de flores silvestres o en un bosque iluminado por luciérnagas. Le gustaba imaginar que los sueños los llevaban a un lugar seguro y acogedor, donde podían sentirse completamente en paz. Sin embargo, María también sabía que los sueños tenían el poder de traer algo aún más especial a la superficie: los recuerdos. Había relatos de habitantes que despertaban al amanecer con lágrimas de felicidad en los ojos, diciendo que habían encontrado los rostros de seres queridos que no veían desde hacía mucho tiempo. Otros contaban que habían revivido momentos simples, como un día jugando bajo la lluvia o un cálido abrazo de la infancia. María escuchaba esos relatos con calma, guardando cada palabra en su memoria, como quien colecciona perlas preciosas. El telar de María, con sus hilos de colores vivos y texturas suaves, parecía ser un mediador entre el mundo real y el de los sueños. Mientras trabajaba, podía casi sentir que los propios hilos le susurraban secretos, pidiendo ser transformados en patrones que evocaran calma, alegría y nostalgia. Para María, cada manta terminada era más que una obra de arte, era un puente entre la hora y lo eterno, un regalo que ofrecía al mundo con sus manos pacientes y su corazón generoso. En esa casa en las montañas, las mantas no eran solo una expresión de talento, sino un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, siempre había la promesa de un sueño hermoso esperando. Solo hacía falta cubrirse con una manta y dejarse llevar por la magia que ella ofrecía. La casa de María era mucho más que un hogar, era un santuario de calma y acogida, como si la propia estructura estuviera tejida con la misma magia que ella depositaba en sus mantas. Situada en la ladera de una montaña, su fachada de piedra y madera parecía haber sido construida en armonía con el entorno. La puerta principal, pintada en un tono suave de azul, invitaba a los visitantes a entrar, mientras que el pequeño balcón siempre estaba adornado con macetas de flores silvestres, cuyos colores variaban según la estación. Dentro de la casa, todo evocaba acogimiento. Las paredes estaban cubiertas por estanterías sencillas, llenas de libros antiguos, pequeñas esculturas hechas a mano y cestas de lana de colores. Las ventanas eran amplias,
permitiendo que la suave luz del sol de la mañana y la plata de la luna iluminaran los ambientes con un brillo reconfortante. Cortinas ligeras de lino se movían con el viento, trayendo al interior el aroma fresco de las montañas, mezclado con el perfume de las hierbas que María colgaba para secar cerca de la estufa. El corazón de la casa era, sin duda, el espacio alrededor del telar. Posicionado cerca de una ventana, el telar parecía casi vivo, con hilos de todos los colores imaginables dispuestos a su alrededor, como un arco iris descansando sobre la madera. María pasaba largas horas allí, con las manos hábiles moviendo los hilos de manera rítmica y tranquila. Para quien observaba, era como asistir a una danza silenciosa, donde cada movimiento tenía un propósito, y el suave sonido del telar se mezclaba con el canto distante de los pájaros. La sala principal también estaba llena de detalles que proporcionaban confort. Almohadas suaves y mantas siempre estaban a disposición, como si esperaran envolver a cualquier visitante en un abrazo cálido. Una alfombra hecha a mano cubría el suelo, y su textura, de tonos terrosos y diseños geométricos, parecía invitar a las personas a sentarse alrededor de la chimenea. La llama del fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes y llenando el espacio con un calor que parecía acoger incluso a los corazones más inquietos. Los habitantes del pueblo solían decir que la casa de María tenía un olor único, una mezcla de hierbas secas, miel fresca y la madera quemada en la chimenea. Para muchos, ese aroma era un bálsamo, algo que calmaba inmediatamente los nervios y hacía que se sintieran en casa, incluso si estaban allí por primera vez. María, en silencio, colocaba tazas de té caliente en las manos de sus visitantes, hecho con flores recogidas en las laderas. El vapor que ascendía del líquido llevaba el aroma dulce y suave de los pétalos, como una invitación a desacelerar y respirar profundamente. Mientras los visitantes se acomodaban, María los guiaba hasta las mantas cuidadosamente dobladas en una cesta grande al lado del telar. Ella les ayudaba a elegir la manta adecuada, como si cada una tuviera su propia personalidad, destinada a atender la necesidad específica de quien la usaba. Al colocar la manta sobre los hombros de un visitante, María susurraba historias sobre su creación, hablaba de las mañanas en que observó el cielo dorado para elegir los colores, o de la vez en que un grupo de pájaros se posó en su ventana, inspirando los patrones que ahora adornaban el tejido. María solía sentarse cerca de la chimenea mientras los visitantes se acostaban bajo las mantas. Con voz baja y pausada, narraba historias suaves sobre las montañas, el ciclo de las estaciones y los secretos de la naturaleza. Sus palabras eran como el sonido de la lluvia ligera golpeando las hojas, tranquilizando e invitando a la introspección. A medida que avanzaba la noche, el silencio solo era interrumpido por el sonido del fuego en la chimenea y la respiración tranquila de los visitantes que se dormían, envueltos en las mantas mágicas. María permanecía allí, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Mientras observaba las expresiones serenas en los rostros de quienes soñaban, se sentía agradecida por poder ofrecer un lugar de refugio, donde el cansancio y las preocupaciones del mundo no podían entrar. Para quienes visitaban ese espacio, la casa de María era más que una construcción. Era un refugio donde el tiempo parecía desacelerar, un lugar donde los sentidos se reconectaban con la simplicidad y la belleza. Muchos decían que, al salir de allí, se sentían renovados, como si los sueños de las mantas hubieran dejado un rastro de esperanza y paz que los acompañaría para siempre. A medida que la noche se adentraba, la casa de María parecía sumergirse en un silencio mágico. El fuego en la chimenea disminuía su intensidad, proyectando una luz dorada suave que parecía danzar en las paredes de piedra y madera. El viento en las montañas soplaba suavemente, como si acariciara las copas de los árboles, y el sonido del arroyo cercano era una melodía distante pero reconfortante, como un corazón latiendo lentamente. Los visitantes,
acostados bajo las mantas mágicas, eran transportados a un estado de calma profunda. María observaba sus rostros, viendo cómo las líneas de preocupación y cansancio desaparecían lentamente, reemplazadas por expresiones de serenidad. Siempre creyó que cada manta no solo llevaba los colores de la naturaleza, sino también los sueños que las montañas, los ríos y las estrellas le confiaban mientras tejía. Mientras descansaba en su silla cerca del telar, María sentía la energía tranquila de la noche llenar la casa. En su mente, las historias de las mantas resonaban. Ese patrón azul y plateado, por ejemplo, provenía de una noche en que la luz de la luna iluminó el pico más alto de las montañas, creando un reflejo en las aguas tranquilas del lago. Recordaba cómo quiso capturar ese momento y lo tradujo en hilos de lana, tejiéndolo con un cuidado casi ceremonial. Otras mantas llevaban el calor de las mañanas de primavera, cuando los campos alrededor del pueblo se cubrían de flores amarillas y rojas. A María le gustaba imaginar que esos colores podrían calentar las almas de quienes las usaban, como el propio sol acariciando la piel en un día frío. Mientras tejía, creía escuchar las flores susurrando historias al viento, historias que ahora pertenecían a las mantas. Pero había algo más, un misterio que María nunca compartía abiertamente. Sabía que, a veces, las mantas no solo llevaban sueños, sino que también revelaban mensajes sutiles a quienes las usaban. No eran mensajes en palabras, sino sensaciones, una brisa cálida que parecía un abrazo, el sonido de risas antiguas que sonaban familiares, o un recuerdo lejano de un momento feliz olvidado. Esa noche, algo parecía diferente. María sintió que el aire de la casa se volvía más denso, pero no de manera pesada, era como si algo invisible, pero reconfortante, se estuviera uniendo a ese momento. Los visitantes dormidos comenzaron a sonreír ligeramente, como si compartieran un secreto que solo los sueños podían revelar. Miró las mantas y tuvo la impresión de que los colores estaban más vibrantes bajo la luz suave de la chimenea. Parecían vivas, pulsando levemente, casi como si respiraran. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no era miedo, sino una sensación de reverencia, como si estuviera en presencia de algo más grande. Tal vez, pensó, las mantas se estaban comunicando directamente con los sueños de quienes las usaban, tejiendo algo nuevo en lo invisible. Por fuera, las estrellas brillaban intensamente, pareciendo más cercanas que nunca. María se levantó lentamente, abrió la puerta y dejó que el aire fresco de la montaña entrara. Miró al cielo, donde la Vía Láctea se extendía como un gran tejido cósmico. Era como si el universo estuviera reflejando su trabajo, como si las estrellas también fueran hilos, tejiendo historias antiguas que conectaban a todos los que vivían bajo ellas. Sintió un profundo sentido de gratitud. Pensó en las vidas que tocaba, en las personas que llegaban a su puerta buscando alivio para noches inquietas y salían renovadas, llevando consigo un pedazo de la magia de las montañas. María siempre se decía a sí misma, en silencio, que no era solo ella quien creaba esas mantas, era la propia naturaleza, con su belleza y misterio, quien guiaba sus manos. Cuando volvió adentro, María echó un último vistazo a los rostros tranquilos de los visitantes dormidos. Tomó una manta que aún no había terminado de tejer y la colocó sobre sus piernas, comenzando a trabajar nuevamente. El sonido rítmico del telar llenaba el espacio, como el compás de una canción que nunca terminaba, una música que unía a todos en esa calma mágica. Y así, la noche se disolvió en sueños, mientras María continuaba tejiendo. Para ella, cada hilo representaba un pedazo de historia, un fragmento de memoria, o un futuro lleno de esperanza. Y mientras trabajaba, sabía que las mantas seguirían guardando los secretos de las montañas, los susurros de los árboles y el brillo de las estrellas, no solo para sus visitantes, sino para todos los que creyeran en la magia de los sueños. Y así, la casa de María se sumergía en un silencio tranquilo, mientras los sueños de los visitantes flotaban en el aire, guiados por la magia de las mantas y por la calma de las montañas.
El suave brillo de las estrellas seguía iluminando el pueblo, como una promesa de que el amanecer traería renovación y paz. Espero que hayas disfrutado sumergiéndote en esta historia tan serena y llena de encantos. Si trajo calma a tu corazón y te ayudó a relajarte, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir tejiendo historias tan especiales como esta. Ahora, cierra los ojos, respira profundamente y deja que los sueños vengan, suaves y acogedores, como si también estuvieras bajo una de las mantas mágicas de María. Que tu noche sea tranquila, llena de paz, y que despiertes renovado para un nuevo día. Buenas noches.